Buenas noches con todos. Gracias por haberse conectado. Y vamos primero con la gratitud a ProLima, donde debió llevarse a cabo esta conferencia. El Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico eh, de Lima, ProLima, fue creado por acuerdo del Consejo número 168 del 14 de julio de 1994 y la Ordenanza Municipal 062 del 15 de julio de 1994. Todas sus funciones y tareas tuvieron como objetivo revalorar, recuperar y administrar adecuadamente el patrimonio del Centro Histórico de Lima, reconocido en la lista de Patrimonio Mundial desde 1991. Y a inicios del año 2024, ProLima se convirtió en un órgano de línea mediante la Ordenanza Municipal número 2599 del 25 de enero de 2024, cambiando su nombre a Gerencia de Planificación, Gestión y Recuperación del Centro Histórico de Lima, ProLima, compuesta por 3 subgerencias y manteniendo como finalidad la protección del patrimonio cultural y el fomento del desarrollo integral y sostenible de esta zona geográfica de la capital, con miras a su quinto centenario de fundación. Y ahora, a nombre de la Asociación Cultural Héroes de Cavite, que se creó en marzo del 2020 en Cartagena, España, le damos la bienvenida, siendo su misión principal la de contribuir al conocimiento de la historia de los países hispanos, defender el idioma español como la lengua vehicular de la hispanidad y difundir la cultura y civilización hispánica. Sus objetivos claves incluyen promover el conocimiento de la historia hispana y luchar contra la leyenda negra, defender y difundir el idioma español y la herencia hispánica, poner en valor a figuras históricas olvidadas, fomentar la unidad y la cooperación entre los países hispanos. La asociación lleva a cabo diversas actividades para lograr sus objetivos, como la organización de eventos culturales y didácticos, conferencias, debates, campañas de concienciación y colaboración con otras asociaciones hispanistas a nivel mundial. Es una organización independiente y apolítica con presencia activa en varios países. Y nuestro ponente, Antonio Moreno Ruiz, nació en Bollullos de la Meditación, Sevilla, en 1981. Licenciado en Historia por la Universidad de Sevilla, con máster en Educación Secundaria. Se especializó en Historia de América, lo cual ha marcado su vocación académica, llevándole a investigar y escribir sobre temas como la influencia hispanoamericana en el flamenco, el acervo cultural afrohispano o el pasado hispánico de los Estados Unidos, entre otros. También cuenta con experiencia en la enseñanza y traducción del portugués, habiendo trabajado en el Centro Cultural de la Embajada de Brasil en Perú, donde residió 6 años, y con amplia experiencia en el mundo del periodismo y la comunicación, trabajando para diversos medios españoles y americanos. Los dejo en compañía de Antonio. Muchas gracias, buenas tardes y disfruten la conferencia. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a todos, especialmente a ti, Carol. Por cierto, tu segundo apellido Bocanegra, ¿verdad? Es un Sí, apellido eso. que está muy presente en la zona de Sevilla y Cádiz, creo que descendiente de italianos que llegaron aquí hace siglos, así que mira por dónde, Sí. pues Le todo quitaron nos una lleva al C mismo. cuando se españolizó el apellido, le quitaron una C. Eso es. Mira que al final, pues todo nos lleva al mismo camino prácticamente, ¿no? Todos los caminos conducen a Roma o todos los caminos conducen a la hispanidad. Voy a darle a compartir, a ver si yo soy capaz. Bueno, eh, por supuesto a Carol a Prolima y a la Asociación Cultural Héroes de Cavite, la que considero mi casa, la que siempre que he podido he colaborado y siempre me han dado la oportunidad de disertar y de compartir, ¿no? Que es lo importante, compartir conocimiento. Yo estaba dando el centro histórico por la valoración que se le estaba dando. Un centro histórico al que yo acudía mucho porque me recordaba en parte a Sevilla.
Quiero decir, yo viví en varios distritos en Perú, viví en Lima, perdón, viví en Surco, San Borja, en Miraflores, y siempre el centro de Lima, sobre todo determinadas zonas como la Basílica de San Francisco, el convento de Santo Domingo, ¿no? Y todo aquello, pues me hacía sentir mucho más en casa y redescubrí, o mejor dicho, reafirmé todos esos vínculos que hay entre Sevilla y Lima, y más especialmente en una época donde Lima está queriendo recuperar sus tradiciones de Semana Santa, que probablemente se habían conservado mejor en la sierra, ¿no? Sin embargo, en Lima, bueno, todo el aluvión que hubo en los años 80, en fin, la desgracia del terrorismo, la inflación, todo aquello, ¿verdad? Que hablábamos antes de cámaras con Carol, con la canción de los no sé quién y los no sé cuántos, las dos torres. Pues claro, pues buena parte del centro de Lima como que se afeó, entre comillas, ¿no? Sin embargo, una vez escuché al periodista y historiador peruano Fernando Iwasaki, afincado en Sevilla, que él llega a Sevilla en los años 80 y él se reconcilia con Lima a partir de Sevilla, porque él en Sevilla ve a Lima, ve a Zacatecas y ve muchas ciudades hispanoamericanas, porque hay que recordar que Sevilla, y esto no es un chauvinismo regionalista, sino que fue así, ¿no? Sevilla fue la capital cultural y económica del mundo hispánico desde finales del 15, principios del 16 hasta principios del 18. La Casa de la Contratación, que regulaba el monopolio comercial entre la península y América, estaba en Sevilla. Sevilla era donde se movía la plata, como dicen allá, y Sevilla pues acudía constantemente gente de toda España. Es una ciudad que había muchísimos italianos, cosa que no sé por qué, no está de relieve. Incluso en época musulmana ya sabemos que había presencia genovesa en Sevilla, presencia de pisanos en Málaga, o sea, bueno, pero no está de relieve esto, ¿no? Esta presencia italiana tan fuerte. No hablo de época romana, estoy hablando de los italianos que llegan ya en la época medieval y que continúan creciendo conforme Sevilla comercia más con América. También la abundante presencia de alemanes, de flamencos, de franceses y la presencia de los negros, que gracias a Dios sí se está recuperando. Hay épocas que la ciudad tiene entre un 8 y un 10% de población negra. El mismo Cervantes llega a decir, bueno, exageradamente, ¿no? Que Sevilla era como un tablero de ajedrez, por cada blanco había un negro, ¿no? Me refiero exagerado en el sentido de que no era tanto, pero sí era una población muy significativa, muy significativa y que como vamos a ver, pues va a marcar la vida de la ciudad en multitud de facetas y en ese mundo de devoción que yo también redescubrí en el Perú. eh, la figura de los negros va a estar muy presente. No sé si se ve bien, Carol, así, ¿no? ¿Se ve bien? Todas las letras bien, ¿verdad? No, Sí, no se perfecto, oye. se ve bien. Listo. Bien. La hermandad que vamos a hablar, que es la hermandad pionera de la Semana Santa sevillana y es una hermandad que se escoge como modelo para cofradías similares de negros que va a haber desde México al Perú. Bueno, pues es conocida como la muy antigua, pontificia y franciscana Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Fundación y Nuestra Señora de los Ángeles Coronada. Todo el mundo la conoce como los Negritos. En el pasado, más remoto, fue conocida como la Cofradía de los Morenos o la Cofradía de los Negros, simplemente, ¿no? Es a partir del siglo XVIII, ya en época borbónica, cuando empieza, digamos, a pulular el nombre de Negritos, que en Perú está asociado a lo mejor quizá más a un folclore, más alegre. En Sevilla, sin embargo, es un nombre que está muy asociado a la Semana Santa. Aquí está el escudo de la hermandad, como podemos ver, es un escudo cardenalicio con los ángeles, con la corona de Castilla, las flores de lis, ¿no? Son elementos que más o menos podemos ver en muchas hermandades, municipios, o sea, son elementos que nos suenan familiares. Y claro, la Semana Santa sevillana, pues ha mantenido mucho ese tipo de heráldica, si se quiere llamar así, ¿no? A ver, le estoy dando, no sé por qué no avanza. Ay, perdón, ahora. Bueno, la Hermandad de los Negritos, esta hermandad que tanta relación tiene con Lima y con toda nuestra América, pues tiene dos titulares principales. A la izquierda vemos el Cristo de la Fundación,
Claro, mucha gente pregunta, ¿por qué fundación? Bueno, vamos a explicarlo un poco adelante, pero por ir adelantando, valga la redundancia. La fundación es como el hospital, el albergue de los negros, ¿no? La fundación primitiva de la hermandad a finales del siglo XIV. Y entonces, pues, el Cristo es de la fundación por eso mismo, por el papel que ejercía, la que a día de hoy es la Casa Hermandad y la Capilla. Aunque no está en el lugar que estuvo en el siglo XIV, pero sí está más o menos cerca y que se mantiene desde mediados del siglo XVI. Un caso único en Sevilla, porque muchas cofradías han cambiado su sede. La Hermandad de los Negros lleva ininterrumpidamente, aun habiendo reformado su sede, pues desde el Renacimiento prácticamente, ¿no? Y a la derecha vemos la Virgen de los Ángeles, Nuestra Señora de los Ángeles. Como ven, la capilla tiene una de las muchas y bonitas particularidades, es que está decorada con frescos de angelitos negros, ¿no? Aquella canción del pintor pinta angelitos negros, bueno, pues en la capilla de Los Ángeles, aunque la gente también la conoce como la capilla de los negritos, se hace realidad. Realmente no fue la primera vocación de la cofradía de los negros. Eh, la primera vocación fue la Virgen de los Reyes, pero de los Reyes Magos. Otra cosa que nos une con Lima. Después lo vamos a ver. Eh, Quizá un sector más aristocrático de la ciudad, pues no veía eso con muy buenos ojos, porque claro, la Virgen de los Reyes es la patrona de la ciudad, estaba más ligada a otros ámbitos, pero realmente era por la Virgen de los Reyes Magos. No obstante, la Virgen de los Ángeles, que es una devoción muy franciscana, estamos hablando además de una talla concretamente del siglo XVI, eh, es como lo pasa en la tonada del Congo. La tonada del Congo, que viene del Códice Martínez Compañón en el Perú en el siglo XVIII, dice: a la mar me llevan sin tener razón, dejando a mi madre de mi corazón. Eh, un alcalde de la hermandad, luego explicaré por qué hablo de alcalde, Felipe Guerra, cuando yo fui recibido en la hermandad, fui recibido por Felipe Guerra, pues siempre dice que los negros, esta hermandad, apelaban mucho al sentimiento materno, a la madre, ¿no? Que la habían perdido, habían sido arrancados de su tierra en muchos casos y por eso la Virgen de los Ángeles Custodios. Y esa letra peruana tiene mucha relación con la devoción de los negros sevillanos. Pero, como bien dice Felipe Guerra, quien fuera alcalde de la hermandad, realmente los negros cuentan con un tercer titular, y es San Benito de Palermo, Cristo de la Fundación, que es una talla del siglo XVII, la Virgen de los Ángeles, y San Benito de Palermo. San Benito de Palermo, bueno, como sabemos, fue un santo siciliano de raíces africanas, franciscano también, ¿no? Eh, es una figura que nos recuerda un poco a San Martín de Porres por su humildad, por su perseverancia, por su fe, ¿no? Una persona además que está muy ligada al ámbito de los cocineros, una figura entrañable. Y quizás muchas veces nos hemos quedado en una imagen más folclórica, pero nos hemos olvidado de ese tono místico. A San Martín de Porres le pasa lo mismo. No está mal, no está mal la parte folclórica, ¿no? Pero bueno, San Benito de Palermo, que tiene una gran devoción en el Perú, así como en Venezuela, en Colombia, en Bolivia, pues es el tercer titular de la cofradía de los negritos, por así decirlo. Fíjense ustedes que yo, por ejemplo, esto es una anécdota personal que me gusta mucho contar. Yo descubrí la Hermandad de los Negritos gracias a Lima, porque fui a Lima en el año 2011, estaba por cumplir los 30 años, y sí, yo, por supuesto, yo sabía de la Hermandad de los Negritos, había tenido un compañero de colegio que pertenecía a la hermandad, había conocido a gente de este entorno, lo había estudiado en la universidad, me había fascinado la historia, pero como que nunca le di bola. Yo no soy de la misma Sevilla, yo soy de un pueblo que dista unos 15, 16 kilómetros, ¿no? Y fue en Perú cuando yo vi esas pequeñas cofradías de San Benito de Palermo y San Martín de Porres, cuando empecé a concienciarme de cómo esta hermandad de los negros se había reflejado a nuestra América y concretamente en Lima, incluso en el Señor de los Milagros. No olvidemos que la cofradía del Señor de los Milagros, que ya está extendida por España por mor de las comunidades peruanas, también está muy ligada a esas primitivas cofradías de negros. ¿Cuál es la diferencia que hay en Sevilla? Que ha habido una hermandad central que se ha conservado ininterrumpidamente desde 1393. Hubo más hermandades de negros en Sevilla, pero la hermandad matriz, por así decirlo, sigue tal cual.
supuesto con las evoluciones del tiempo, faltaría más, ¿no? Mientras que en Perú quizás son cofradías o hermandades más entendidas como distritos, ¿no? Entonces esa sí es una, y me parece muy curioso, porque esa figura maternal a la que apelábamos al principio con el culto a Nuestra Señora de los Ángeles, sigue estando en un tono probablemente místico. A mí me gusta llamarlo así, ¿no? En fin, con respecto a, perdona si hablo mucho, yo que me entusiasmo, con respecto a la hermandad, aparte de su papel religioso, hay que entender también su papel civil. Estamos hablando de una época en la que lo civil y lo religioso están íntimamente unidos y por supuesto que todo eso embadurna lo cultural. Entonces, a mí me gusta mucho hablar de que hay un acervo cultural afrohispano. Me gusta ese término, aunque bueno, uno muchas veces no sabe qué término emplear porque se ofende cualquiera ya por cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, para entendernos, ¿no? Esta escena que vemos ahí, ese cuadro que es de Velázquez, pues mucha gente podría pensar que, pues no sé, que es de Venezuela o que es de Lima o que es de La Habana, no, no, pues es de Sevilla. En Sevilla durante siglos se vieron ese tipo de escenas, por así decirlo, que los artistas plasmaron, donde los negros eran protagonistas. Este famoso cuadro de Murillo, por ejemplo, del siglo XVII, ¿no? Es que así eran las calles de Sevilla. Uno muchas veces lo ve y dice, están en el Rímac, ¿no? A lo mejor están en Triana, que se parece mucho al Rímac a Triana. El torero Belmonte decía cuando estuvo en Lima, un torero sevillano, trianero concretamente, que le daban, cuando pasaba al Rímac, que le daban ganas hasta de saludar a la gente de lo parecido que era. Y estamos hablando de principios del siglo XX, ¿no? Este cuadro me parece muy interesante. Este ya es posterior, es del siglo XVIII, es de la coronación del rey Fernando VI, de la dinastía Borbón. Y es curioso porque a los negros siempre lo asociamos a la percusión. En Perú, por ejemplo, se le asocia mucho al cajón, ¿no es cierto? Que es el enésimo préstamo hispanoamericano que ha tomado el flamenco. Tiene muchos más, pero bueno, el cajón probablemente es el más sonoro, nunca mejor dicho. Pues esta escena era muy habitual en Sevilla y no solo para la coronación de un rey, sino también, por ejemplo, para el Corpus. Claro, la Semana Santa no es una fiesta, no es una festividad, perdón, que tenga ese tono de alegría, por así decirlo, aunque también a los negros sevillanos se les achacaba muchas veces que vivían la Semana Santa de una manera excesivamente alegre, como se le achacaba a las cofradías de negros de Lima, o de Cuba, o de otros puntos del mundo, de nuestro mundo hispánico, ¿no? Este cuadro está en el Museo de Bellas Artes de Sevilla y es interesantísimo. Hay más cuadros son carros alegóricos, curioso, muy parecido a como, entre comillas, a como podemos verlo en los carnavales de Río, ¿no? Ese gusto por lo alegórico, que no deja de ser un barroquismo. Y hay otro cuadro donde se ven también indios hispanoamericanos a caballo por Sevilla. Por tanto, por eso yo insisto mucho en que Sevilla, algunos la llaman la Nueva York del barroco. Y Sevilla hay que entenderla no como la provincia que ya se entiende en el siglo XIX, sino como una ciudad que tiene un punto céntrico cuando uno entiende lo que es el suroeste de la península, la frontera con Portugal y el punto de encuentro del Atlántico y el Mediterráneo. Estamos hablando de ciudades como Sevilla, como Huelva, como Cádiz, como Sanlúcar de Barrameda, como Utrera, como Jerez de la Frontera, como Écija, ¿no? De Sevilla, cuando uno se fija en el suroeste de la península, en cómo estaba distribuido la territorialidad, por así decirlo, del antiguo régimen, se entiende mucho mejor y se entiende mucho mejor el papel que tuvo con América, también con Cádiz, ¿no? Y con otras ciudades de este ámbito. Bueno, pues esto lo podíamos ver también en Lima, esto lo podíamos ver en Caracas o en La Habana o pues no sé, incluso en Buenos Aires, ¿eh? Aquí vamos a hacer luego el amigo Alberto nos va a hacer un montaje con vídeos. Lo que pasa es que eso de que nuestro imperio no se ponga al sol es un poco incómodo para algunos vecinos. Entonces, bueno, aquí son las 1 de la mañana y si me dedico a poner vídeos musicales, me van a tirar tomate, naranja y de todo, ¿no? A la izquierda la imagen que se ve fue un acto que hicimos en el Ateneo de Sevilla. Y ahí tenemos a un cantante cubano con las maracas, tenemos a un cantador flamenco andaluz, tenemos un guitarrista flamenco peruano, tenemos a un músico de, hispanoamericano, pero que en verdad es español, Paco, y Marcelo, que es un chileno peruanizado que le encanta la música barroca y el flamenco.
Todo ese acervo lo tenemos juntos. Y luego se colocará un vídeo de Nicomé de Santa Cruz en un reportaje, el gran poeta peruano, en un reportaje que hizo Televisión Española en el año 77. Sí, pues Televisión Española no ha sido siempre como es ahora, ¿eh? Antes era, bueno, había niveles. Ahora lo que vemos, como se dice allá, es otra vaina. Nicomé de Santa Cruz en ese vídeo habla de una cosa muy importante, que él habla siempre de las cofradías de negros. Ahora, Nicomedes, de el festejo, el origen de esta danza, de esta forma de bailar, su significado. Bueno, está dicho todo. El nombre de festejo define su carácter. Festejo, fiesta, festividad. Su letra es siempre festiva y trata asuntos festivos y sobre todo irónicos. En cuanto a su función folclórica, pues es canción danzaria, eminentemente limeña. Debe haber nacido en el siglo XVII, en el tiempo en que al otro lado del Rímac, en el barrio de abajo del puente, en la calle de Malambo, habían cofradías y cabildos de negros congos y congos mondongos que hacían estos bailes de rueda como las bulerillas. Ahora la coreografía desapareció y en estos últimos tiempos quedó solamente la canción. Y así como al andó le han dado una nueva reestructuración coreográfica, al festejo también, pero antes ha sido baile de hombres. Ahora es baile mixto de hombres y mujeres, porque en esta época no se conciben bailes de hombres solos ni de mujeres solas. De las cofradías habla de malambo. Malambo es una palabra que también encontramos en Panamá y en otros puntos del mundo hispánico. Y cuando él explica los orígenes del festejo, que se parece mucho a algunas músicas de aquí de la zona de Cádiz, pues él habla de esas reuniones que se hacían en las cofradías de negros, ¿no? Incluso había, pues, encontramos muchas veces cofradías de negros por distintas etnias, negros congos, negros carabalíes, en fin. Otro apunte, que tiene que ver también mucho con estas cofradías, con estas asociaciones de negros del mundo hispánico. Tenemos palabras que coinciden en nuestras músicas, aunque ya las músicas entre sí sean un poco diferentes, que ya algunos estudiosos están evidenciando de raíces afro. O sea, he puesto ahí algunas, ¿no? Tango, zarabanda, milonga, zambomba, fandango. Fandango, por ejemplo, el diccionario de autoridades nunca me acuerdo bien si es 1732 o 1735, ¿no? Dicen que es un baile muy alegre que han traído los que han estado en los reinos de las Indias, ¿no? Naturalmente las interpretaciones del fandango difieren mucho ya de un punto a otro. Pero es que volvemos con ese acervo afrohispano que también se vivía en las cofradías de negros, ¿no? Y la filología y la música muchas veces nos dan pistas. Yo por eso, en fin, entiendo que la historia es una disciplina que tiene que trabajar también, pues no solo, por supuesto, la historia son documentos, ¿no? Pero también dentro de eso, pues hay que trabajar con otras disciplinas y creo que la filología, la musicología, la antropología, pues pueden ayudar mucho a estos hallazgos y a estas interpretaciones, ¿no? Porque hay una calle en Sevilla, igual que Nicomé de Santa Cruz hablaba de Malambo, hay una calle en Sevilla que es la calle Conde Negro. Y claro, muchas veces los sevillanos pasamos por ahí, no prestamos atención. ¿Cómo que tenemos una calle que se llama Conde Negro? Bueno, en la figura del antiguo régimen, el Conde Negro era una especie de alguacil, de comillas de sheriff, si lo queremos llamar así, que era la autoridad ante el rey. Esa figura, por ejemplo, se vive también luego a los años en el actual Ecuador, en el Perú, en otros puntos de Hispanoamérica, incluso muchas veces con los llamados negros y marrones que se rebelan contra la autoridad, se van a los palenques, pero en la reconciliación con la corona,
muchas veces eran, por así decirlo, las autoridades policiales, entre comillas, ¿no? Pues en Sevilla hubo una calle Conde Negro y sabemos de la historia de un tal Juan de Valladolid y sabemos, pues, que hubo barrios de la ciudad donde los negros eran mayoría. A la mar me llevan sin tener razón, a la mar me llevan sin tener razón, dejando a mi madre de mi corazón, dejando a mi madre de mi corazón. Ay, que dice el Congo lo manda, el Congo lo manda, el Congo Kuzuko bebe está, Kuzuko bien está. No hay novedad, no hay novedad, no hay novedad, no hay novedad. El palo de la jeringa derecho, derecho va a su lugar. La escena que se ve abajo es de la película Los Negros, que está basada sobre la hermandad. Y esa escena era totalmente plausible en Sevilla. Pero no vemos un continuo aire de familia. Quiero decir, igual que yo como sevillano lo veía en la Basílica de San Francisco, cuando ves ese barroco, ese artesonado mudéjar, ¿no? Pues yo estoy seguro, y son imágenes que le he pasado a amigos míos peruanos, y dicen, es que si tú no me dices que eso es Sevilla, yo me creo que eso es, pues no sé, cualquier parte del centro de Lima, ¿no? Esa Lima que Fernando Iwasaki redescubre en Sevilla. Estas escenas me gustan mucho porque son de la serie La Peste de Movistar y están basadas en la Hermandad de los Negros, ¿no? Siempre me ha recordado la primera, la que está arriba, hay un cuadro de Velázquez de los Reyes Magos, y digo, parece como que fuera el alcalde de la Hermandad de los Negros porque está vestido muy, muy parecido. Claro, los negros tenían mucha devoción al rey Baltasar, lógicamente, ¿no? Y la segunda imagen, pues es probablemente el Cristo primitivo que tuvo, que es un material conocido como de papelón, antes de la llegada ya del Cristo de la Fundación. Pero es que vuelvo a lo mismo, es que esta imagen que vemos en Sevilla también la veríamos en Lima. Sería totalmente plausible. Bien, dicho esto, vámonos a los orígenes de la hermandad, porque claro, es una hermandad muy antigua. Estamos hablando del año 1393, es decir, cuando Colón llega a América, la hermandad tiene un siglo, casi, ¿no? ¿Por qué se funda una hermandad de negros en Sevilla en 1393?
y la funda un arzobispo, Gonzalo de Mena y Ruelas, un arzobispo toledano que radica en Sevilla. Bueno, el arzobispo cuando llega a Sevilla se encuentra que es una ciudad amurallada, como tantas otras ciudades europeas. Sevilla lo era especialmente. El paso de los almohades, tribus norteafricanas, habían, digamos, reaprovechado el tejido romano, incluso también habían construido Exnou, y deja una ciudad muy amurallada, muy pertrechada, pero ¿qué es lo que ocurre? Que en las zonas periféricas muchas veces los esclavos negros quedaban fuera de las murallas absolutamente desvalidos, o cuando sus amos ya no podían mantenerlos, los abandonaban. A mí, no obstante, me gustaría hacer una puntualización porque se están diciendo auténticas barbaridades sobre este tema. Quiero decir, la esclavitud no es una cosa exclusiva del blanco contra el negro. Los musulmanes de la península ibérica también tenían esclavos negros. De hecho, cuando los cristianos van avanzando hacia el sur se encuentran, aunque los musulmanes tenían esclavos negros y también esclavos blancos. Musulmanes, árabes, bereberes, turcos, esclavizaron a muchísimos cristianos europeos. No solo en la península ibérica, sino en los Balcanes, en Grecia, en muchos puntos, ¿no? Del viejo continente. La esclavitud, por desgracia, es una moneda de cambio desde que el hombre es hombre. A día de hoy nos dicen que se ha abolido. Quien se lo quiera creer es libre. Yo soy un poquito más escéptico. Pero, bueno, la hermandad tiene su génesis en este arzobispo, pues que dice, hay que acoger, tenemos que fundar un hospital, un albergue, una casa para estos pobres esclavos que no tienen a dónde ir, que están dejados de la mano de Dios, ¿no? Finales del siglo XIV. Claro, con el tiempo, y ahora también quisiera introducir un matiz, la hermandad no solo va a tener esclavos, sino porque va a haber una figura del negro libre, del mulato libre, que además también va a ir a América. Pero bueno, ese es el origen, 1393, del arzobispo Gonzalo de Mena y Ruelas, ¿no? Muy importante para la historia de la cofradía y para lo que va a suponer después, porque, reitero, esta cofradía se lleva como modelo para el Nuevo Mundo. Volvemos a lo que decíamos antes, Sevilla hay que entenderla como el puerto y la puerta de las Indias, puerto y la puerta del Nuevo Mundo. Como decía Cervantes, la Roma triunfante en ánimo y nobleza. Yo creo que hay dos libros que son fundamentales que yo recomiendo encarecidamente. A la izquierda, el del profesor Esteban Mira Caballos, El descubrimiento de Europa, ¿no? Indígenas y mestizos en el Nuevo Mundo, para entender sobre todo ese papel. Ahí no habla solo de Sevilla, también habla, por ejemplo, de muchos mestizos y demás que se establecieron en Extremadura, en la tierra de sus padres, ¿no? Pero para entender, sobre todo, que ni América se entiende sin España, ni España se entiende sin América. Y ahí hay muchos datos al respecto que explican esta relación de cómo se cambia la historia desde finales del siglo XV para siempre, y ese es nuestro mundo. Y ese es nuestro mundo, ¿no? Entonces, muchas veces, pues, el indigenismo, el europeísmo, otras corrientes lo que hacen es alejarnos de nuestra historia, que eso es lo peor, porque al final lo que hace es alienar. Bueno, que me lío. El libro de la derecha me parece interesantísimo. América en el flamenco es el resultado de más de 30 años de estudio de Faustino Núñez, un gallego que se enamoró del flamenco, además apasionado de Cádiz concretamente. Y lo que él establece en la portada es una pareja de negros curros. Antes hablábamos de los esclavos, pero es que hubo una parte significativa de esos africanos, ya libertos, que también embarcan para el Nuevo Mundo. Y en el folclore cubano ha quedado la imagen de los negros curros, los negros que llegaban libres, ya hablando como andaluces, ¿no? Y muchos estaban asociados al mundo de la música, a los puertos, ¿no? Incluso al mundo de la picaresca en alguna que otra ocasión. Sin embargo, de Sevilla se había perdido completamente la memoria. Y a mí una cosa que me ha llamado siempre mucho la atención cuando yo llegué a Perú, pues claro, uno muchas veces estudia las cosas, pero hasta que no las vives en vivo y en directo no se entera uno bien. Por ejemplo, cuando en Perú se quiere caracterizar el acento chinchano, pero de las familias negras, ilustres, ¿no? ¿Por qué hablan como andaluces? ¿Ustedes nunca se han fijado en eso? Y yo me encantaría algún día poder hacer una investigación porque yo estoy seguro de que igual que en Cuba y en otros puntos de nuestra América sabemos que llegaron negros libres de
de Sevilla y de Cádiz, yo estoy segurísimo que en Perú también. Y siempre me ha llamado mucho la atención, porque eso, ¿por qué se caracteriza al negro peruano hablando como andaluz? ¿Por qué las músicas que se asocian a los negros peruanos coinciden con determinados palos del flamenco, especialmente con Cádiz, con los cantes festeros de Cádiz? ¿Y por qué coinciden también con las habaneras? O sea, es que vemos como pinceladas que están a lo largo y ancho de todo el mundo hispano. Bien, eso es una línea, yo la lanzo ahí. Es un poco antropología de andar por casa, pero me parece interesantísimo lo que yo viví en el Perú. Pues claro, yo soy andaluz y muchas veces cuando yo me expresaba allí, la gente como que me decía, ¿tú eres español? Pero, claro, de repente algunas veces me decía, no, pero español, pero no, no, de Venezuela, no, no, español. Y cuando yo viví toda la zona esa de Ica, de Chinchar, me llamó muchísimo la atención de que la caracterizaran. Bueno, mucha gente no lo sabe, pero digo, es que ustedes están caracterizándolo y hablan como andaluces. Curiosísimo, ¿no? América en el flamenco, Faustino Núñez, que es musicólogo, ahí da muchísimas explicaciones. La hemeroteca es enorme la que encontramos en este libro. Destapa también muchos mitos. El mundo del flamenco está lleno de mitos, está lleno de verdades a medias, ¿no? Y bueno, pues sigue una corriente que también han seguido otros, como los hermanos Hurtado Torres, estudios muy interesantes de Ortiz Nuevo. Hay otro flamencólogo muy bueno, a mí me gusta mucho, que es Manuel Borges, pero Faustino Núñez pone en boga, porque no es solo un libro de música, es también un libro de historia, es también un libro de antropología. Yo además, pues, tengo mucha vocación musical, yo de hecho podría haber sido cantante. Mi problema es la voz, quitando la voz podría haber sido cantante, pero bueno, en fin. Pasado, digamos, un poco el barniz antropológico, yo creo que puesto en contexto sociocultural, perdón, la Hermandad de los Negritos, vamos a lo que nos interesa especialmente, como es la Semana Santa, ¿no? Porque es una cofradía crucial para entender las tradiciones de Semana Santa a uno y otro lado del charco. Hay un Vía Crucis, ¿no? Que es el llamado de la Pía Unión, ahí se explica, pues que es una de las tradiciones más arraigadas de los primeros días de la Cuaresma en Sevilla, ¿no? Ahí dice se celebrará el próximo viernes. Eso fue una crónica que recogí hace años. En la casa de Pilatos, que es una casa monumental, espectacular, que mezcla el arte renacentista y el arte mudéjar, y está presidida ese Vía Crucis por la Cruz de las Toallas. Es otro titular de la Hermandad de los Negritos, ¿no? Claro, lo interesante es que dice que este Vía Crucis está considerado como el origen de las estaciones de penitencia de la Semana Santa de Sevilla desde hace más de 5 siglos. Su origen se debe al marqués de Tarifa, que trajo a la capital hispalense 14 cruces similares a las que marcaban cada una de las estaciones del Vía Crucis de Jerusalén. Y de esta forma preparó un recorrido a imagen del original. Ubicó su punto de partida en su palacio, que ya todo el mundo, desde hace tropecientos años, conoce como la Casa de Pilatos, donde está la cruz de Jerusalén, por cierto, la cruz del Santo Sepulcro, y el destino final era el humilladero de la Huerta de los Ángeles. Volvemos otra vez a Los Ángeles, el actual templete de la Cruz del Campo. De ahí viene también el nombre de Cruz Campo, que es la cerveza conocida de la zona, ¿no? Cruz Campo es un acrónimo de Cruz del Campo, que antiguamente era una zona periférica. Ahora no, ahora pues es una zona más o menos céntrica. Y la distancia entre ambos puntos recuerda la que recorrió Jesucristo en su pasión, 997 metros. La imagen de la izquierda es cómo se veía la Cruz del Campo hace siglos. A día de hoy, pues lo que ve uno son edificios. Antiguamente no, antiguamente era literalmente una cruz en el campo, un templete de estilo probablemente gótico mudéjar, alejado. Y la de la derecha es una imagen del Vía Crucis en la Casa Pilato. Y vemos al fondo un busto romano, ¿no? En fin, esa casa es espectacular. Si alguna vez van para Sevilla, yo les recomiendo que la visiten, porque es de las visitas obligatorias que hay que hacer en la ciudad. Es espectacular, de verdad. Y esta es la famosa Cruz de las Toallas, donde abajo pues, se puede ver también la figura de los negros. Esta cruz sigue estando en la capilla y sigue procesionando en el Vía Crucis, que ya se hace en la Casa Pilato, como se hacía, ¿no? Hace siglos. Esta imagen me gusta mucho porque esto fue un cartel que hizo Fernando Vaquero con motivo del cuarto centenario del Cristo de la Fundación.
La talla del año 1622 de un escultor jiennense, Andrés Ocampo. Al fondo se ve la Puerta de Carmona, se ve un acueducto que por desgracia ya desapareció, porque en fin, entre los finales del 19 y principios del 20, en Sevilla trabajó muchísimo la piqueta, se perdieron muchos monumentos históricos, en fin, bueno. Lo interesante es que al fondo se ve esa procesión de la Hermandad de los Negros, que era de hábito oscuro. Ya no, ya, bueno, el hábito cambió, pero en principio era de hábito oscuro. Y bueno, ahí se ve la Puerta de Carmona, una de las tantas puertas históricas de la ciudad que desapareció. Sevilla apenas quedan ya puertas. Cuenta la leyenda también que un año no querían que los negros procesionaran y abrieron la puerta a la fuerza. Bueno, la leyenda y no la leyenda, eso es historia, ¿no? Lo que pasa es que la historia de la hermandad también tiene mucho de leyenda. No me digan ustedes que esta escena, pues no parece, no sé, el Rímac también hace siglos, ¿no? A mí por lo menos me lo parece. Aquí vamos a poner otro vídeo. Ya los vídeos que yo introduje son marchas de Semana Santa. Hay una marcha muy popular en la ciudad que es la Marcha Virgen de los Negritos.
interesante es que al Cristo de la Fundación en los últimos años pues está yendo grupos como De Profundis que introducen música barroca. Mientras que la música de la Virgen pues es más de banda de música, el Cristo está siendo acompañado por esas bandas de música roca más clásica, ¿no? Que no es la hermandad de los negritos, pero en otras hermandades han despertado cierta controversia. Yo no entiendo por qué. En fin, es verdad que vivimos en un tiempo que da los buenos días, despierta controversia, ¿no? Pero a mí me parece maravilloso que una ciudad barroca por excelencia como es Sevilla, que irradia barroco por los cuatro costados como le pasa a Lima, pues recupere esta tradición. La tradición de Semana Santa, sí es verdad que muchas cosas de las que conocemos son del siglo XIX, pero tiene unas raíces mucho más antiguas, ¿no? Y me parece bien ese tipo de combinaciones. Esta escena, por ejemplo, la vemos todos los años en las procesiones, ¿no? La hermandad sigue teniendo hermanos negros, no como los tenía hace siglos, ya son pocos. La ciudad perdió buena parte de esa población negra, en fin, por la emigración a América, por el mestizaje, etcétera. Pero bueno, es una escena que la podríamos haber visto también entre los penitentes limeños y que de hecho la estamos volviendo a ver gracias a que en Lima se está recuperando la Semana Santa, ¿no? Claro, no solo la Semana Santa. ¿Por qué digo esto? Porque la Hermandad de los Negros, igual que otras muchas hermandades sevillanas, se entiende todo el año. O sea, no es una cuestión de cuaresma, no, 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 no. La hermandad se vive todo el año. Y aparte de, por ejemplo, Hermandad de los Negritos procesiona el Jueves Santo, pero tiene otras festividades muy señaladas, como festividad de Nuestra Señora de los Ángeles, que es a principios de agosto. Y en el pasado, una festividad muy celebrada por las cofradías de negros eran los Reyes Magos. En Sevilla sigue siendo muy popular. En Lima, por desgracia, se ha ido perdiendo. Ya la gente celebra más Papá Noel, ¿no? Que los Reyes Magos. O le dicen bajada de Reyes. Siempre me ha llamado la atención. La escena que vemos a la izquierda es una fiesta de los Reyes Magos que organizaban las Hermandades Negras de Cuba. ¿Y qué lleva Lima en su escudo? O sea, Lima es una ciudad ligada al culto a los Reyes Magos, que además fue el culto primitivo de la Hermandad de los Negros de Sevilla. Entonces, como vemos, pues todo nos lleva a ese acervo común. Otra particularidad, lo que decía antes del alcalde. Hace poco celebrábamos el 400 aniversario, el cuarto centenario, de una bula que confirmó la hermandad, porque la hermandad pasó por épocas muy, muy complicadas. Había un sector de la ciudad que no quería, que se burlaba mucho, de hecho llegó a ser apedreada incluso. Y a principios del siglo XVII hubo una pelea en El Salvador, aquella procesión acabó a palos con otra hermandad de la ciudad que ya desapareció, una hermandad de origen aristocrático. Y la hermandad fue castigada, estuvo años sin procesionar, entonces se acogió al papado. El papado al cabo de los años le dio la razón y fue esa bula del Papa Urbano VII y Supremo Apostolice Dignitatis la que confirma la hermandad, la que confirma el carisma de la hermandad y la que ella dice, esta hermandad es intocable. Por supuesto, hubo mucha gente, bueno, no mucha gente, o quien fuera, que le siguió haciendo la puñeta, pero ya había una bula del Papa por la que se reconocía y se mantenía el carisma de la hermandad. Ya no era tan fácil querer hacerla desaparecer. Entonces, el hermano mayor realmente es el arzobispo de Sevilla. Lo que pasa es que, claro, el arzobispo delega en un alcalde, que es la figura como del Conde Negro, por así decirlo, en la calle Conde Negro, ¿no? Entonces, no, la Hermandad de los Negros tiene alcalde y su hermano mayor, que es el arzobispo de Sevilla. Y esto pues se lleva en uno de los estandartes de la cofradía, el estandarte pontificio. Otra particularidad de la hermandad, que también probablemente nos recuerda mucho a Lima, pues es el papel franciscano de la hermandad, ¿no? Este cartel es de la coronación canónica de Nuestra Señora de los Ángeles. Nuestra Señora de los Ángeles es un culto muy franciscano, ¿no? De hecho, a la Capilla de los Ángeles se le conoce también como Capilla de los Negritos o Porciúncula de la calle Recaredo. Aquí se recupera la figura, como digo, de los angelitos negros.
Y esta hermandad franciscana tiene mucho que ver también con el carácter de la humildad. Estamos hablando de una hermandad muy humilde, una hermandad de esclavos, de libertos, que no tenían literalmente donde caerse muertos, ¿no? Entonces, el carisma franciscano viene muy bien para esta hermandad, igual que en ciertos sectores de las cofradías limeñas. Yo sé que ahora allí en Lima hay un poco, ¿no? Un jaleo, como decimos aquí, con los franciscanos, pero es uno de los puntos de unión de Sevilla y Lima, el papel de los franciscanos en las hermandades. Hay que pensar, por ejemplo, cerca de donde yo resido está el monasterio del Loreto. De allí salió mi paisano Fray Juan Calero a evangelizar la Nueva España. Y es curioso porque muchas cofradías andaluzas, canarias, extremeñas, hay cristos que están hechos con pastas de maíz que no llegaron de América. Entonces, la relación de los franciscanos con América es muy, muy interesante. En Perú también. Probablemente luego en Perú, pues, se ha prestado más atención a los jesuitas, ¿no? O a otras órdenes o al clero secular, ¿no? Pero la verdad que el papel de los franciscanos es muy, muy importante. De hecho, en la capilla de Los Ángeles, pues hay cuadros, hay esculturas de San Francisco, los nazarenos, los penitentes llevan su escapulario, ¿no? Defendiendo la Inmaculada, que también es muy franciscano. Bueno, son elementos que definitorios, yo creo, ¿no? Esto es otro dato interesante que conecta muy bien Sevilla, como es la defensa, perdón, del dogma de la Inmaculada Concepción. Sabemos que este dogma no es proclamado hasta el siglo XIX, pero vemos en muchas reglas de cofradía sevillana como incluso hay voto de sangre por defender el dogma de la Inmaculada Concepción y como muchos reyes españoles han sido auténticos patrocinadores de este dogma. Hay un cuadro muy curioso del primer Borbón, Felipe V, que se representa al rey como defensor de la Inmaculada, al igual que sus antepasados Felipe IV y Carlos II, los últimos Austrias, ¿no? Y luego no digamos, por ejemplo, Carlos III, cómo defendió este dogma, que en la cultura hispánica pues siempre se asocia al color azul o celeste, mientras que en otros puntos del orbe católico es el color blanco. Entonces hay una anécdota ligada con esta hermandad, que a mí me parece entrañable, que es Fernando de Molina, entonces era el hermano mayor, y Pedro Francisco Moreno, no sé si sería mi antepasado, que era el alcalde, pues siendo negros libres se vendieron como esclavos para sufragar los gastos del culto a la Virgen en 1615. ¿Por qué? Porque había habido un cura díscolo en Sevilla, pues que había despotricado contra el dogma de la Inmaculada Concepción. Y entonces, pues bueno, la ciudad montó en cólera, las hermandades además que tenían votos incluso de sangre, y la hermandad de los negros se destacó por defender este dogma en la ciudad. No fue la única, pero ciertamente tiene un papel preponderante. A día de hoy en la Plaza del Triunfo pues hay un monolito que recuerda a Moreno y Molina, como se le conocía en la época, ¿no? Esta escena es de la película Los Negros. Esta escena de la película Los Negros es una de las escenas que a mí más me gusta, que es por la parte del Ayuntamiento de Sevilla y de la Plaza de San Francisco. Otra vez volvemos a los franciscanos. Bueno, eh, curiosidades americanas, ¿no? En la capilla de Los Ángeles vemos constantemente esa relación con el Perú y con toda nuestra América en general. Cuando ya se reconoce, entre comillas, permítanme un poco el lenguaje distendido, ¿no? La santidad de Martín de Porres, que era un santo popular en la cultura hispana, pero bueno, cuando ya Juan XXIII lo confirma, pues un arzobispo de Sevilla, bueno, Monreal, le dice a la Hermandad de los Negros, ustedes tienen que tener aquí a San Martín de Porres, sí o sí, pero no. Entonces la hermandad, por supuesto, lejos de poner dificultades, lo primero que hizo fue buscar una escultura de San Martín. Yo siempre que voy a la capilla me gusta sentarme cerca de San Martincito, como se le dice en Perú. Y bueno, pues aquí tenemos también su limosna, ¿no? Con cerámica y demás. Y la de la derecha fue un año que yo fui a la procesión y entonces llevé la cadena con el rostro reconstruido de San Martín, que creo recordar que hicieron unos arqueólogos brasileños hace años. Tengo también el escapulario y con la medalla de la hermandad. Tengo una, tengo otra que salgo con el escapulario, pero sale mi cara y es mejor evitarla, ¿no? Para no asustar a la gente. Pero San Martín de Porres, y eso es algo que le llama positivamente la atención a muchos peruanos, está muy presente en la capilla de la Hermandad de los Negros.
Una vez se piensa que probablemente puede ser considerado el cuarto titular de la cofradía. De hecho, el día de San Martín de Porres se celebra Eucaristía y la hermandad se vuelca en celebrar su festividad, ¿no? Otra curiosidad que nos conecta con nuestra América, los machín. Yo sé que machín en Perú se, se relaciona con otra persona, ¿no? Antonio Machín fue un cantante cubano, afincado en Sevilla. Su hermano se afincó antes que él, Gualberto, ligado a la Exposición Iberoamericana del 29, que ahora, bueno, en Sevilla, dentro de poco celebraremos el primer centenario, ¿no? Si alguna vez vienen a Sevilla, yo les recomiendo que visiten el Consulado de Perú porque es uno de los más espectaculares, con unos balcones limeños espléndidos, ¿no? Yo creo que ese estilo se le puede llamar barroco mudéjar, pero bueno, una cosa mía, ¿no? Y en ese contexto, donde se vivía un hispanismo muy natural, pues los hermanos Machín se hacen famosos en la ciudad, Antonio lógicamente mucho más por su papel musical, uno de los que populariza en España los Angelitos Negros, y lógicamente pues se hacen hermanos de los negritos, ¿no? Tanto Gualberto como Antonio. Una particularidad que tiene la capilla, o los alrededores mejor dicho, que fue un barrio negro por así decirlo, es que Antonio Machín tiene estatua que está mirando a la capilla de Los Ángeles, con sus maracas que de tanto le caracterizaban. Es una de las particularidades que me parece a mí más entrañables, ¿no? Si vemos la parte de la derecha, bueno, la parte de la izquierda es la capilla, la parte de la derecha es la casa hermandad. Antaño, pues eran como unos cuartos, como una posada, donde también los negros pues sacaban las pocas monedas que podían sacar, ¿no? Porque, vuelvo a lo mismo, estamos hablando de una hermandad muy humilde, de una hermandad que estuvo a punto de desaparecer, que hubo gente que no la quería. Y sin embargo, se acopló a la ciudad y hizo que muchos blancos fueran devotos. Y se extendió por toda América. O sea, la historia de la Hermandad de los Negritos es una historia de mucha fe y de mucha resistencia religiosa y también cultural, ¿por qué no decirlo? Y la sobrina de Antonio Machín, Pepita Machín, que murió hace unos años, ¿no? Y era pues muy característica en la procesión de la Hermandad de los Negros, siempre muy fiel, ¿no? No me digan ustedes que esta escena pues no se podría ver también por allí, por cerca de la Plaza San Francisco o cerca del Convento Santo Domingo. Yo he visto a las señoras ahumadoras también con las pequeñas cofradías de San Martín de Porres, con el Señor de los Milagros. Me recordaba muchísimo a Sevilla, ¿no? Otra particularidad americana que tenemos en la capilla, la Virgen de Guadalupe. Este cuadro llega de la Nueva España en el siglo XVIII. Muchos amigos míos peruanos y de otras partes de nuestro mundo hispánico se sorprenden de la cantidad de vírgenes de Guadalupe que hay, no solo en Sevilla, en toda España. La cantidad de esculturas de San Martín de Porres. Yo hacía mucho que no iba para Córdoba, tengo Córdoba pues a una hora y pico, ¿no? Muchísimas iglesias cordobesas, hasta San Martín de Porres también. La Hermandad de los Negros, por supuesto, tenía que estar. Hay otra particularidad también en la hermandad, lo que pasa es que aquí no está, es la Virgen de la Caridad del Cobre, también está en la capilla. Bueno, dicho esto, estas dos escenas que vemos, pues son escenas de Sevilla. Yo sé que podrían parecer allí, pues no sé, Girón Lampa, ¿no? O por la avenida Tacna. Pues no, resulta que la escena primera, pues es la procesión del Señor de los Milagros en Sevilla. A mí la última me invitaron a recitar, la verdad que estoy muy agradecido, la Hermandad del Señor de los Milagros por esa invitación, fue muy emotivo para mí, en la Plaza de San Lorenzo, un sitio que recuerda mucho al centro de Lima y donde está también un sitio muy ligado a la Soledad de San Lorenzo, que es una hermandad que tiene vínculos con la Soledad de Lima. De hecho, una réplica del libro de reglas de esta hermandad se encontraba en Lima y se ha encontrado el original en la Universidad de Pensilvania, una historia. Y gracias a Dios se ha recuperado ese contacto que nació hace siglos, ¿no? Acordémonos que Lima fue conocida como la Sevilla de América, por el mundo del toro, por el mundo del folclore. Acordémonos que el primer alcalde de Lima era sevillano, Nicolás de Rivera el Viejo, antepasado de mi gran amigo José Antonio Pancorbo, que en paz descanse.
Acordémonos también, pues, de que el primer mapa de Lima se hace imitando el mapa de Sevilla, de la Catedral de Lima, aunque ha sido muy reformada, también se inspira un poco en la Catedral de Sevilla. Es que hay muchísimos vínculos. Y la segunda escena, la segunda fotografía, es una vez que unos militares angoleños fueron a conocer la Hermandad de los Negritos. Ahí están con el alcalde, con otros miembros de la Junta de Gobierno. Es curioso, siempre se ha dicho, ¿no?, que el pintor Señor de los Milagros fue Benito Angola. Nicomedes de Santa Cruz lo decía mucho en sus poemas. El apellido Angola está extendido entre algunas familias negras de Hispanoamérica. Muchas veces, esto de los apellidos es muy complicado. Hay mucho mito también sobre eso, porque sobre todo en estas familias de origen africano, pues hay apellidos como a lo mejor Angola, Bañul, Sape, Biafara, Congo, ¿no? Muchas veces no se sabe si eran originarios de allá o fue donde fueron embarcados, ¿no? Pero bueno, Angola tiene mucha relación también con Brasil, con Portugal, ¿no? Con esa época. Y la verdad que a mí me pareció emotivo. Creo que la Hermandad de los Negros es un nexo de unión, como digo, de fe. A mí concretamente, yo me hice hermano ya con 40 años, ¿no? Yo que soy una persona pues muy pobre de espíritu, siempre digo que la Hermandad de los Negros para mí es un incentivo constante en mi fe, en el día a día, ¿no? Como decía el escritor católico inglés, Evelyn Waugh, en una fiesta que le preguntaron que cómo siendo tan creyente, ¿no? Él tenía ese carácter de miércoles, como se dice en Lima, y decía Evelyn Waugh, imagínese usted si yo no fuera creyente, no se me podría considerar ni siquiera humano. Pues yo creo que el carisma de la Hermandad de los Negros ayuda mucho a mantener la fe, ayuda mucho a entender nuestra historia, a entender nuestra cultura y una cultura compartida. Porque yo no soy partidario de esas teorías difusionistas de la historia. O sea, no solo fue España en América, por supuesto, que llegaron muchas cosas de España a América. Pero es que el gazpacho lleva tomate, es que la tortilla lleva papa, es que el chorizo lleva pimentón, es que el flamenco tiene mucha más influencia hispanoamericana de lo que se piensa. Es que cuando se forma un sustrato cultural más o menos común, pues los productos culturales, o incluso de devoción, de religión, ¿no? Tienden a parecerse. Yo no quiero decir con esto que seamos más católicos que los polacos, que los lituanos, no, 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 o siquiera que los irlandeses, ¿no? Pero sí es verdad que tenemos una manera muy peculiar de vivir nuestro catolicismo. Nuestra vida civil está impregnada también de lo religioso, sobre todo a través del barroco, que es una de las cosas a las que yo coincido con Faustino Núñez. El barroco creo que es incluso más que una corriente artística y es probable que provenga de una palabra portuguesa que significa perla irregular y que fuera una especie incluso de, entre comillas, estado de ánimo, que sea probablemente más anterior de lo que pensamos y que América lo confirma, y todo eso se vive en la Hermandad de los Negros, todo eso, ¿no? Para mí es una base y una herramienta, si se quiere entender así, y un mundo en el que vivo día a día y que, bueno, doy las gracias por haberme permitido compartir pues estos momentos y espero haberme explicado. Sí, me gustaría aclarar, antes de despedirme definitivamente, que esta charla ha sido una especie de introducción, porque es lo que decía al principio. Creo que la divulgación es muy importante. Y cuando manejamos conceptos a los que no estamos relativamente acostumbrados, te quiero decir, ahora a día de hoy, por ejemplo, se está estudiando mucho el papel español en la independencia de Estados Unidos. Pero claro, todo el mundo no se mira documentos de Bernardo de Galvez, sino que como que tiene que haber una introducción previa para que ya después haya estudios más pormenorizados. Ojalá en el futuro pueda hacer estudios más pormenorizados, pero mi intención, y lo hablé con Carol, era de hacer una charla introductoria y de poner en valor eso en común, porque queda mucho por hacer. Hay escritos pues, que dicen que los negros sevillanos llegaron a fundar 8 cofradías en Lima. Bueno, queda muchísimo por hacer. Yo lo que quería era poner mi primer granito de arena. Luego, pues Dios proveerá y muchísimas gracias. Ahora, si alguno de los asistentes tienen preguntas, adelante, pueden alzar la mano y Antonio los escucha. No, hay una de Omar Salvador. Voy a abrir su micro para que lo escuche, Antonio.
¿Sí? Estoy quitándole el mute. Ay, dame un segundo. Quiero ver por qué. Dame un momento. Voy a quitarle el Sí, mute sí. de su. ¿Sí pueden oírme? Sí, ahora sí. Omar, buenas noches y bienvenido. Adelante. Sí, buenas noches. Una consulta. Este tipo de actividades están colgadas en un canal en YouTube. Lo digo Eh, porque aquí en Perú hay, como ven, hay a través de Rafael Aita, que es amigo íntimo mío, hay todo un movimiento reivindicatorio de nuestra historia común con España, ¿no? Entonces, eso pues, si yo necesito en una conversación citar una fuente, puedo acudir específicamente a la fuente y compartirlo, ¿no? Obviamente, pues porque mi palabra no simplemente vale porque sí. Necesito tener una fuente para poder citarlo. sí, bueno, esta charla se está grabando y se va a colgar en el canal Héroes de Cavite. Ahí están también todas nuestras charlas anteriores y las que vienen. Toda charla que se da, se graba y se sube al canal. Héroes de Cavite, así nos puede ubicar en YouTube. Ah, las cuelgan en Nervios de Cavite, sí, entonces Sí, sí, sí. esa charla es de Héroes de Cavite, solo que Prolima nos había apoyado con el local, pero de acuerdo a la coyuntura que se vivió el día de hoy, no se pudo llevar a cabo. Por eso se hizo vía Zoom. Claro, claro. Una consulta adicional, si es que me lo Sí, permiten. Mi hija está pronto a ir a España, a mudarse con su mamá. Sí, y ella se ha dado cuenta del feminismo radical que existe allá. Y me dice, papá, ya si yo no puedo decir parece abiertamente algo así, a lo que comento aquí en Perú, porque se me van a ir encima. Yo le digo, pero allá, mira, yo conozco a gente de Héroes de Cavite. Me dijo, ¿qué es eso? Entonces también la he estado culturizando en ello y le dije, voy a consultarle a ellos si pueden ponerse en contacto contigo o tú los puedes contactar directamente, ¿no? Para que no te sientas tampoco sola allá, en caso emitas una opinión o algo así, ¿no? ahí Antonio, Bueno, pero dicho con todo respeto, creo que excede un poco al ámbito de lo tratado. Entonces, creo que ahí se podría contactar por privado, lo que fuera, pero exacto. creo que hemos hablado de otro tema. Dicho con todo el respeto, ¿eh? No quiero parecer No, antipático. no, 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 claro, se lo agradezco, le agradezco la sinceridad, pero es bueno. Listo. Yo lo sigo Gracias, gracias, entendiendo. a usted. Gracias. Hasta luego. Antonio, te leo los comentarios que nos dejaron antes. Juan de la Vega, bueno, saluda a todos. De Que ahí sean indulgentes, sigue, por favor. sí, buenas noches, buenas noches, nos saludan desde Austria, estado de Cojedes, Venezuela. Y David Pino dice, el distrito del Rima que era conocido como la Nueva Triana. Gonzalo te manda saludos, un viejo amigo. Felicitaciones por la ponencia, excelente información. Y Ricardo Pinto Basurco indica enhorabuena por la presentación que se puede mencionar sobre el culto a Nuestra Señora de la Antigua. Bueno, el culto de Nuestra Señora de la Antigua está muy presente en Sevilla y especialmente en Centroamérica, ¿no? De hecho, fíjate, es curioso, porque también estaba ligado a esa hermandad que tuvo la desavenencia que acabaron a palo con la hermandad de los negros, ¿no? Pero sí, pues es un culto muy extendido por la ciudad, también yo diría, fíjate, incluso por los marineros, ¿no? Y es algo que está bastante extendido y bastante arraigado. Lo puedes ver en la Catedral de Sevilla, lo puedes ver en las iglesias de muchos pueblos de aquí. Yo en Lima, cuando vivía allí, no, quizás debí profundizar más cuando vivía allí, ¿no? Pero sí, bueno, Nuestra Señora de la Antigua, de hecho, los primeros marineros que llegan al Caribe lo tenían muy presente, Nuestra Señora de la Antigua, Nuestra Señora de las Mercedes, Nuestra Señora del Buen Aire.
Son cultos que tienen muy presente desde Sevilla hacia América. Ok, tengo al maestro Juan de la Vega. eh, le voy a, lo voy a dar el habla. Adelante, maestro, adelante Bueno, para su pregunta. sí, sí, bueno, más que una pregunta, si me lo permiten, quería comentar algo, si es posible, si es viable. Sí, adelante. Sí, bueno, ante todo, gracias al profesor Moreno por por la excelente participación, por los excelentes aportes que nos ha brindado. A ti, Juan. Considero que son fundamentales. Y yo quería comentar, complementar, si me lo permite el profesor, eh, efectivamente, hay mucho más que de común, eh, hay una interrelación entre, eso ya está demostrado, me refiero a la interrelación entre el flamenco y la música americana. Eh, yo quería hacer hincapié en, en la relevancia que ya nos ha dejado saber el profesor, la relevancia del aporte del profesor Faustino Núñez. Eh, ese libro es fundamental, efectivamente, y eh, más que un apunte musicológico, también es un apunte histórico y hasta antropológico, efectivamente. Yo puedo dar fe de ello eh, como músico de flamenco y también por mis estudios de antropología y de historia. Eh, esa obra es fundamental, hay que tomarla muy en cuenta. Yo mismo, en el último concierto didáctico que vi aquí en Lima, eh, la última versión, tuve que replantear algunas cuestiones, algunos puntos, eh, y estuvieron motivados por el aporte, por la influencia del profesor Faustino Núñez. Efectivamente, las similitudes musicales, propiamente dicho, el asunto entre el flamenco y la música afroamericana es increíble, es contundente. Y aquí en el Perú, concretamente, específicamente, es bastante sorprendente, ¿no? Y sí, es correcto. La mayor semejanza la encontramos entre las músicas negras de aquí, del Perú, principalmente de la costa, y, y la música, los cantes festeros de Cádiz. Eso es, eh, ¿cómo decirlo?, innegable, ¿no? Ya no se puede, ya no es una sugerencia, ya a raíz de los aportes del maestro, del profesor Núñez, confirman todo lo que nosotros habíamos venido intuyendo y entreviendo a lo largo de los años. El, el aporte del 6 por 8, ¿no? Para los que entienden algo de música, del 6 octavos, eh, eso ya todo el mundo lo sabe que es eminentemente, mm, viene de África. Pero es curioso, el viaje de ida y vuelta ya no se percibe como se percibía antes, ¿no? Ahora es un viaje de ida, vuelta, y otra, y así sucesivamente. El, el 6 por 8 es algo maravilloso que afortunadamente, me refiero a los movimientos ternarios, ¿no? Del 1, 2, 3, 1, 2. Eso nos da cuenta de como ya dije antes, de la innegable relación que hubo entre la afrohispanidad eh, de ultramar, según se vea, ¿no? De la península y de Claro, aquí, ¿no? de América. Claro que sí. Y bueno, ya las otras cosas que usted ha mencionado. eh, San Martín y el Señor de los Milagros, San Martín de Porres y el Señor de los Milagros son fundamentales. ¿Sabe, maestro, que hay una de las cosas que dice siempre el maestro Faustino Núñez? Es que en el flamenco pues se han intentado acoplar instrumentos
llamémoslo así, de exotismo oriental, ¿no? Instrumentos de la India, incluso de Marruecos. Sí, Ninguno cuaja. Sin embargo, el cajón peruano cuajó la primera. El sí, cajón es lo peruano que yo decía. no necesitó ni proceso de adaptación. Lo trae Paco de Lucía de aquella recepción que le dan en la Embajada Española en Lima y automáticamente se acopla al flamenco. Yo creo que esa es la prueba más evidente, ¿no? Y Sí, además volvemos a lo mismo, yo, ligado a la música de los negros. sí, y me complace mucho que lo haya dicho una eminencia como el maestro Núñez. Eso es algo que bueno, los pocos guitarristas flamencos que vemos aquí en Perú, veníamos percibiendo desde hacía muchos años, ¿no? Eh, yo particularmente en una, no, no fue una conferencia, fue una intervención a raíz del fallecimiento del maestro Paco de Lucía. eh, Preparé un pequeño artículo, bueno, pero tuve ocasión de leerlo en, en vivo, en un homenaje que se hizo para el maestro, y en la cronología que también hago de la guitarra flamenca en el Perú, menciono este hecho precisamente, de que el maestro Paco, como todos sabemos, eh, viajó pues, por todo el mundo, literalmente. Y el maestro Paco, como todos los músicos, eh, siempre que vamos a un lugar somos bien recibidos, y el maestro Paco con toda seguridad habría tenido acceso a reuniones como esas que se celebró aquí en la Casa del Embajador de España. Habría tenido acceso a reuniones, invitaciones a reuniones entre músicos de todas las culturas. Por lo tanto, habría tenido acceso a ver en directo los instrumentos más extraños que uno pueda imaginarse. Cuando digo extraño me refiero a no conocidos, ¿no? No muy difundidos. Pero de todo ese universo de instrumentos al que el maestro Paco habría tenido acceso, decidió solamente incluir el cajón. Eh, bueno, sin hablar pues del bajo, ¿no? Y el saxofón, ¿no? Mm. Eh, y el cajón, como usted bien dice, como dice el maestro Núñez también, calzó perfectamente y muy rápidamente. Y esto no puede ser solamente una cuestión musical, sino también detectamos ahí, eh, aunque bueno, tiene algo de subjetivo lo que voy a decir, ¿no? Pero detectamos una vinculación ancestral. Yo opino Bueno, igual. Yo sí, opino sí, igual, sí. Juan. O sea, exactamente igual. Estamos hablando de un sustrato cultural común que hay en ambas orillas y que lo vemos también, como decía, la Hermandad de los Negros. Paco de Lucía tiene datos muy interesantes. Él era hijo de portuguesa, había estado Ujú, siempre con músicos brasileños. Es que hay un mundo atlántico ahí al que muchas veces no prestamos atención, o un mundo transatlántico, mejor dicho, y que como bien claro, decía usted, las idas y las vueltas, pero es que a lo mejor una ida fue en Sevilla, pero la otra ida fue en Lima o fue en La Habana, ¿no? Yo he sí, es que escuchado, claro, algunos ritmos las aquí en Perú que singladuras, también me recuerdan a las habaneras, entonces, bueno, por supuesto que sí, y claro, la el manera mismo de vivir la fandango, ¿no? Semana Santa, yo creo que es parte de todo ese acervo cultural también. Sí, si bien es cierto, como usted decía, es verdad también el fervor religioso que se vivía en Lima, por ejemplo, en la procesión de Nuestro Señor de los Milagros, antaño era pues de mayor nitidez, ¿no? De mayor, bueno, para repetir la palabra, ¿no? Era más fervoroso. Se perdió un poco eso con el advenimiento de la posmodernidad, pero bueno, se está recuperando eso, gracias a Dios y felizmente. Sí, sí. Gracias, profesor. Ahora, mira, un detalle que yo creo que le va a gustar, Juan. Una de las escenas que puse, a ver si yo soy capaz de esta, la de arriba a la izquierda. Cuando hicimos eso en el Ateneo de Sevilla, el músico, bueno, el guitarrista que se ve con la camisa negra es mi amigo Oscar Guzmán, que es un guitarrista peruano flamenco que lleva muchos años afincado en Sevilla. Y él mismo también me decía que muchas veces como que no se había pensado en esa vinculación cuando es tan evidente. Y es curioso porque ahí ellos interpretaron la burundanga de Celia Cruz, que se acoplaba perfectamente al tanguillo de Cádiz.
y tiene un punto de acople ahí con el festejo. Entonces es como un tres en uno, como que tiene pinceladas de Cuba, de España, de Perú, y todo suena tan familiar. Digo, qué bonito que nuestra cultura, por eso yo insisto mucho, que la cultura hispana es una cultura compartida, ¿no? Qué bonito que esas pinceladas las veamos desde las guitarras a las procesiones, ¿no? Hoy quisiera llorar igual que Pedro, porque al igual que Pedro te he negado. Hoy vengo a decir que me arrepiento y que soy de los tuyos y que sigo a tu lado. Quisiera yo, igual que Pedro, porque al igual que Pedro te negó 3 veces, y 3 veces yo te negué. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. He pecado, Señor, y me arrepiento, porque no supe amar a mis hermanos. Les negué el perdón de sus ofensas, pero estoy arrepentido de no haberte fallado. Y quisiera llorar igual que Pedro, porque no supe amar a mis hermanos. Pedro te negó 3 veces, y 3 veces yo te negué. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Al señor Gonzalo, Hola, adelante. ¿qué tal? ¿Cómo estás, Antonio? Me da pena interrumpir la tan bonita conversación que estás teniendo con el señor Juan. No sé si estoy interrumpiendo. No, Bueno, no, nada, nada. ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué No, bueno, tal? mi pregunta, ¿cómo estás a los tiempos? Los tiempos. Bueno, mucho tiempo. Mi pregunta yo creo que es un poquito más trivial y va básicamente aterriza en lo personal. De la estadía que estuviste en Lima, en tu opinión, ¿cuál fue la experiencia que más te tocó en el parecido que mantienen Lima y Sevilla, ¿no? Algo como, por ejemplo, que tú dirías, con esto realmente me siento en Sevilla, que pudieras encontrar cuando visitas a Lima. Hay dos momentos clave para mí, Gonzalo. Uno en la Basílica de San Francisco, que hay un momento que yo cierro los ojos y como que digo, no sé ahora mismo dónde estoy. Si estoy en Lima, estoy en Sevilla, y sobre todo cuando vi el artesonado mudéjar, ¿no? Y demás. Y otro que fue que estaba con mi amigo palentino José María Reguero, bueno, otro español que estaba allí en aquellos años, y vi una procesión
de San Martín de Porres, y creo recordar que era a principios de 2016. Y ahí tuve, yo digo, muchas veces yo me hice miembro de la Hermandad de los Negritos gracias a que tuve una epifanía criolla, ¿no? Y además ahí empecé cuando yo veo la figura de las ahumadoras, la Hermandad de los Negros también tuvo una figura parecida. Las hermanas negras eran muy devotas de Nuestra Señora del Rosario. Hubo otra cofradía de negros en Sevilla, en el barrio Triana, que se acogieron a la vocación del Rosario. Y es curioso porque esas hermandades de negros que se acogen al Rosario también están en Brasil. En Brasil eso se repetía mucho. Aunque yo te digo, se ha conservado solo, digamos, la hermandad matriz de Nuestra Señora de los Ángeles, ¿no? Y esos dos momentos para mí fueron clave. Una vez en la Basílica de San Francisco y otra vez cuando vi esa procesión de San Martín de Porres con los hermanos, con las hermanas y fue como, no sé, decir, Dios mío, ¿dónde estoy? Qué parecidos somos, que por más que uno lo estudie, hasta que uno no lo vive, no lo percibe realmente, ¿no? Sí, eso es muy cierto. Sí, inclusive cuando a mí me tocó ver videos de las procesiones en Sevilla, también creo que también es lo que más me ha tocado al compararlo un poco con Lima. Es muy cierto, las procesiones es algo que nos hermana bastante. Totalmente. Sí, sí. Muchas gracias. Gracias a Cuídate ti, mucho. Gonzalo. Hay una Nos pregunta vemos. en los mensajes, dice Rodrigo Yactayo, muy buena ponencia. Quería saber cómo fue ese proceso de grescas y cierta persecución que mencionó que sufrió la cofradía, ya que en Lima ocurrió un momento en que las cofradías de negros sacaban cortejos muy grandes y lujosos, pero empezaron a ser perseguidos y se les impuso restricciones. ¿Ocurrió algo similar en Sevilla o por dónde Sí. fue ese rechazo hasta su oficialización pontificia? Bueno, pues hay un periodo que son como de 21 años, del 1604 al 1625. O sea, altercados hay una larga historia. De otras cosas, por ejemplo, porque al ser la hermandad más antigua, pues era la hermandad que debía llevar la voz cantante en el corpus y había otras hermandades que no querían. Entonces eso siempre provocaba sus más y sus menos. Eso sale en la película Los Negros, que yo recomiendo. Claro, a día de hoy, por ejemplo, procesionar en la madrugada, como se le dice en Sevilla, madrugada. Cuando a los chinchanos se les quiere caracterizar, no dicen madrugada en vez de madrugada, porque eso lo decimos aquí. Pero claro, en una época incluso fue un castigo hacer procesionar a la hermandad sola de noche, ¿no? A día de hoy no, a día de hoy la hermandad procesiona un Jueves Santos por la tarde, una cofradía de tarde, ¿no? Pero ahí hubo palos y bueno, y como te digo, llegaron a apedrear al Cristo. O sea, había gente que no quería. Sin embargo, sí hubo un sector de la sociedad sevillana que fue muy devoto. Es que es curiosísimo, porque pasa igual que en Lima. En Lima, las cofradías de negros, como decía Nico de Santa Cruz, son cofradías étnicas. En Sevilla era igual. Sevilla los blancos no entran en la cofradía hasta el siglo XIX, prácticamente. La población negra de la ciudad, que en algunas épocas llega al 10%, bueno, va oscilando, ¿no? Estamos hablando, pues, no sé, siglo XVI, siglo XVII. En el siglo XVIII ya vemos una reducción de la población negra y en el siglo XIX definitivamente la población negra se va perdiendo muchísimo, ¿no? Y, pues sufre violencia, sufre, en fin, burlas, ¿no? Burlas porque se decía que los negros no eran buenos devotos, porque no hablaban bien el español, porque no sabían rezar, porque o eran paganos o eran musulmanes, o sea, todo ese tipo de leyendas corrían. Aunque sí, una de las razones por la que la hermandad se conserva es porque tiene muchos devotos entre los vecinos blancos también. Entonces, otra de las cosas comunes entre Lima y Sevilla a través de la Cofradía de los Negros. Pues ya digo que hubo una pelea que fue memorable a principios del siglo XVII, lo cual no es muy ejemplar, ¿no? Que dos hermandades en Semana Santa se lían a palo, pero bueno, es un episodio probablemente muy literario. Ok. ¿Alguien más con alguna otra pregunta o inquietud? ¿O quisiera comentar algo? Sino para dar por terminada nuestra charla. Ah, aquí hay un mensaje. Dice, bueno, acá en Lima, el señor Yactayo nuevamente, bueno, acá en Lima, memorable es la pelea de la cofradía de Burgos y Veracruz en Semana Santa. A palos Mira, igual. otra cosa que es la que nos parecemos.
Bueno, muchísimas Bueno, aquí es gracias a curioso que todos. todavía, Carol, en algunos pueblos o en algunos barrios de Sevilla existen los llamados piques entre las hermandades. Ya no tanto, realmente. Pero sí, piques, sobre todo en los pueblos más pequeños y demás, bueno, que no es nada ejemplar realmente. A mí me hace gracia, como yo digo, un nivel literario. No, no debería ser así, pero bueno. Acá tenemos otra pregunta. A ver, adelante, señor Rodríguez. Hola Antonio. Muy Primero buenas, ¿qué tal? felicitarte por toda esta conferencia muy buena que has hecho de verdad. Muchas gracias. Y preguntarte, ¿no? Más que todo, por los desafíos que actualmente están teniendo estas comunidades afrohispánicas, todo para preservar esta herencia musical, esta herencia religiosa, con todo este ámbito contemporáneo que hay, ¿no? ¿Qué desafíos ellos se enfrentan, ¿no? Que tú has visto en todo este estudio que has hecho? Hombre, el desafío, bueno, yo creo que es la corriente negativa sobre nuestra historia lo que nos perjudica especialmente, porque como antes hablábamos de los negros libres, sabemos que esta cofradía de los negros lleva de América también incluso por conquistadores, ¿no? Es que hubo conquistadores negros. En la conquista de México conocemos a Juan Garrido. En la conquista del Perú está el mulato sevillano Miguel Ruiz. En la conquista de Chile está Juan Valiente. Hay muchos marineros, pilotos, conquistadores, soldados, exploradores negros que participaron en la historia hispánica. Pero eso no está llegando al gran público. Mm, el acervo musical del que hemos hablado antes sí está llegando un poco más, pero se está muchas veces tomando con un sesgo político. Aquí en España, no te hablo de la Venezuela de Maduro, no, no, aquí estoy escuchando auténticas barbaridades como decir que fue España la que inventó la esclavitud. Entonces, el desafío principal, pues es esa visión absolutamente falsaria, negativa, masoquista, contra una historia que nos es común, porque eso deforma mucho las mentalidades. Y yo soy del año 81 y son ya muchas generaciones con esa mentalidad deformada, con odio a su propia historia. Entonces, claro, aquí tenemos un tesoro como es el Galmán de los Negros, que yo no digo que es una leyenda rosa, ¿eh? Tampoco defiendo eso, que pasó por sus dificultades. Oye, creo que es un testimonio a reivindicar y es un testimonio lleno de belleza, lleno de fe, lleno de... ¿no? Y por lo que hay que tener todos, yo creo que debemos tener gratitud por haber sido receptores de ese legado. Ahora, el desafío que se hace sobre la cultura afrohispana, que en el Perú, gracias a Dios, se vive muy naturalmente, al contrario que en otras partes del mundo hispánico, es esa visión distorsionadora de nuestra historia. Pero el Perú, sí que yo he observado los años que viví allí, y bueno, y todos los amigos peruanos que tengo, ¿no? Que todavía se vive muy naturalmente. Quiero decirte, lo políticamente correcto, todas estas vainas locas no han afectado tanto. Mi amigo Marcelo de la Puebla, el chileno peruanizado en Sevilla, como yo le digo, tiene anécdotas muy graciosas, ¿no? De su estancia en el Perú. Y él dice una vez, pues que, bueno, Marcelo lo cuenta mejor que yo lo voy a resumir, ¿no? Que estaba en una reunión, ¿no? Y él hablando de aquella época de la santería afrocubana, y dice que le dijo una señora por derecho, ¿no? Oye, ¿tú qué estás hablando? ¿Qué cochinada estás hablando? Aquí somos católicos de San Martín de Porres. Entonces yo creo que en Perú ese acervo afrohispano se vive muy bien y en una dirección muy sana, pero el desafío es el que es. Pero bueno, Totalmente, totalmente, Rodrigo. Bueno, muchas gracias. Y yo recuerdo la última vez que te vi, fuimos para defender la unidad de España ahí en Lima, en el ya año decía dos yo que me mil sonaba, claro, diecisiete claro. por ahí con Raúl Con Raúl, Martín. claro que sí. Dios mío, cómo pasan los años. Ya que han pasado 8 años de eso, ¿eh? Sí, 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 Dios mío, bastante ya tiempo. decía yo que me sonaba. Qué bueno, oye, No, qué bueno verte, qué bueno verte. igualmente, igualmente, Antonio. Me gustó mucho la conferencia, hoy he aprendido bastante también. Y otro dato también por acá por Chiclayo, por el norte, hay una ciudad llamada Saña, es un distrito acá en Chiclayo, que también hubo bastante inmigración afrodescendiente, que no ha tenido mucho impacto, pero sí, todavía hay mucha gente que de ahí tiene abuelos, tiene bastante historia por Sí, esta parte. sí me dijeron, ¿no? En la costa norte del Perú, ¿no? Sí, sí, Saña. Sí me dijeron hace tiempo. Sí, sí, debe ser interesante. Yo, fíjate que los años que viví allá no conocí, por ejemplo, el Carmen. Y, en fin, bueno, cuando vuelva al Perú será excusa Por supuesto, y por para acá ya verte y para... sabes, acá tienes un gran amigo.
Ah, bien, bien. Venga, Antonio, muchas gracias. Hasta luego. Que tenga Siempre, buenas adiós, noches. amigo. Cuídate. Ok, entonces, para ya no interrumpir a nadie, ninguna otra pregunta. Bien, muchísimas gracias por su asistencia. Recuerden que va a estar colgado en YouTube próximamente y el 23 tenemos ya una presentación presencial. Así que estén atentos a nuestras redes para que puedan asistir. Muchísimas gracias Antonio por tu tiempo. Sé que te estás desvelando, que ya estás tú en el otro día y de verdad, muchísimas gracias. A ustedes siempre, Carol. Gracias. Gracias.